Buenas noches con todos aquellos que se conectan desde Europa y buenos días para los que se conectan con Latinoamérica. El día de hoy continuamos con nuestra secuencia de estudios de Primera de Corintios en el capítulo 12. Antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración. Señor, tú eres el Dios sabio, quien guía nuestros estudios para aprender tu palabra, para poder servirte mejor. Ten misericordia de nosotros. Guíanos en este estudio por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga nuevamente. El día de hoy continuamos con la segunda parte del estudio de Primera de Corintios, capítulo 12. La semana pasada estudiamos la primera parte, los versículos del 1 al 10. Así que les pido que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, y lo mantengan marcado porque vamos a estar estudiando los versículos en forma consecutiva. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, la semana pasada preguntamos qué son los dones espirituales, porque el capítulo 12 nos habla prácticamente de los dones espirituales. Y entonces, ¿qué son los dones espirituales? Primero, son herramientas espirituales que Dios te regala para que puedas funcionar y ser parte del cuerpo de Cristo y poder servir a Dios. Cuando tú conoces al Señor, entras a formar parte del cuerpo de Cristo. Y como cualquier miembro en tu cuerpo tiene una función. Cualquier parte de tu cuerpo tiene una función. Entonces se te asignan dones espirituales porque se te están asignando funciones para servir a Dios como parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir, la segunda descripción de los dones espirituales es que son capacidades que vienen desde el cielo a tu corazón en el momento de tu conversión para que seas un instrumento útil en las manos de Dios. En otras palabras, los dones espirituales tienen como objetivo que seamos útiles en el servicio al Señor. Que seamos útiles, que podamos servir a Dios con dones que Dios nos regala. ¿De acuerdo? ¿Qué función cumplen en mi vida? Es simple. Que seas útil en la obra de Dios y que cumplas tu papel en el cuerpo de Cristo. ¿No? Escribía hace unos momentos atrás de que muchos creyentes son oyentes, espectadores, ¿no? Oyentes, espectadores, asistentes de la iglesia. Es decir, vienen a la iglesia, escuchan muchas prédicas, muchos estudios bíblicos. Inclusive ahora durante la pandemia muchos se han dedicado a estudiar y a leer y a escuchar prédicas del internet, y eso está bien. Pero nunca olvidemos que nosotros tenemos dones porque somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo tiene miembros. Esos miembros son miembros porque tienen dones espirituales para poder servir a Dios. No basta con ser un oyente o un asistente o un espectador de las cosas que ocurren en la iglesia, porque tenemos que ser instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Vamos entendiendo? Ok, seguimos. 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, se refiere a los dones espirituales, para provecho, es decir, para ser usado. No para tenerlo atrofiado, sino para ser usado. En el momento que tuviste una verdadera conversión a Cristo y llegaste a ser hijo de Dios, en ese instante fuiste injertado en el cuerpo de Cristo. Y por eso recibiste por lo menos
un don espiritual para cumplir la función que Dios te da, que Dios te ha asignado como parte de la familia de Dios. ¿De acuerdo? Por eso, ningún creyente auténtico es un apéndice en el cuerpo de Cristo. Cuando menciono el apéndice, menciono porque muchos dicen que es la única parte del cuerpo que no cumple función alguna, pero puede matarte, con una peritonitis, cuando te revienta el apéndice, pero que no le encuentran la función del apéndice en el cuerpo. Pues bien, ningún creyente verdadero es apéndice en el cuerpo de Cristo. Si no cumples un papel en el cuerpo de Cristo, probablemente es porque no eres parte del cuerpo de Cristo todavía. ¿Ok? Esto es duro, pero es verdad. O sea, no hay posibilidad de ser un creyente auténtico y no hacer nada. No hay posibilidad de que tú digas ser miembro del cuerpo de Cristo y seas un miembro que no cumpla ninguna función. Y muchos miembros en la iglesia son simplemente eso: oyentes, espectadores, asistentes. Pero si tú preguntas en la iglesia qué función cumplen, qué hacen, cómo aportan al crecimiento de la iglesia, cuál es el papel que ellos cumplen, no hacen nada. Quizás de vez en cuando le piden algún favor, quizás alguna reunión, entonces asisten, ayudan un poquito, pero no se les ve involucrados en el cuerpo de Cristo. Ahora dime tú, ¿cuáles miembros de tu cuerpo no funcionan? Porque cuando no funcionan, el cuerpo lo siente. Si un músculo no funciona, tu cuerpo lo siente. Si una mano no funciona, tu cuerpo lo siente. Entonces, cuando estudiamos los dones espirituales estamos hablando de esto. Básicamente, ser útiles en el cuerpo de Cristo. Si quieren ir a la página del YouTube, Carl Hartmayer, van a encontrar ahí un estudio, una serie de estudios sobre cómo servir en el cuerpo de Cristo. Y ahí hemos mencionado la semana pasada también de que tenemos varias formas de servir al Señor. Puedes usar tus talentos naturales con los cuales has nacido, usar tu tiempo, usar tus dones espirituales, que es lo que estamos viendo ahora, usar inclusive tus recursos, en fin, hay diferentes maneras de servir a Dios. Así que busquen la serie, escúchenla. El día de hoy continuamos. La semana pasada, basándonos en 1 Corintios, capítulo 12, los versículos 8 al 10, estudiamos los primeros 9 dones. Palabra de sabiduría, los consejeros; palabra de ciencia, los que pueden entender bien la palabra de Dios para enseñarla; el don de fe, esa capacidad sobrenatural de creer lo imposible; dones de sanidades, dones de hacer milagros, se explican por sí mismos; profecía, aquel que trae palabra de Dios a los hombres, no mentira, como hoy en día se hacen muchos llamados profetas y son falsos profetas, sino verdaderamente hombres y mujeres de Dios que traen mensaje de Dios a los hombres; discernimiento de espíritus, el poder entender, el ver más allá de lo evidente, el poder ver el corazón de la gente, poder ver el espíritu de la gente y reconocer los espíritus que están moviéndose alrededor; el diverso género de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos fueron los primeros 9 dones que hemos analizado. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio porque a mi entender hay 9 dones más. Probablemente algunos pastores difieran conmigo y puedan ser que hayan encontrado quizás otros, pero en mi estudio personal he encontrado en total 18. O sea que nos faltarían todavía repasar 9 dones más. Para eso nos vamos a ir a Efesios al capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tomen nota del versículo 12, que es muy importante. Los dones no son para gloria personal, los dones no son para que nos creamos la última Coca-Cola en el desierto y que nos creamos que somos los superelegidos de Dios. Esas son características de las sectas. Cuando el líder de las sectas cree que por sus dones es un super apóstol, super profeta, un super elegido, estamos al borde de una secta. En el objetivo de los dones es siempre perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra, para que puedan servir en la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones se usan para edificación del cuerpo de Cristo. No es para edificación personal, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Tomen nota porque hay hoy en día todavía se enseñan algunos dones que son como para uso individual, ¿no? Uso personal, como el don de lenguas. O sea, ese es mi truco personal. Entonces, yo lo utilizo para mí. Y no es así. Los dones siempre son para la edificación del cuerpo de Cristo. No tienen funciones individuales, ¿no? Ahora, aquí encontramos algunos. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí hay que entender el término. El término apóstol significa enviado. ¿Ok? Cuando los apóstoles comenzaron a utilizar este título, en realidad no fueron solamente 12, se consideran como 120 que estuvieron alrededor del Señor. Pero los 12 apóstoles, que son los que más conocemos, el término apóstol es enviado. Otra persona que utilizó este tema, o este título, fue Pablo, el apóstol, que fue enviado a los gentiles. Entonces, en realidad, como son enviados, estamos hablando prácticamente de un don como el de misionero. Los misioneros son enviados a pueblos a evangelizar. Son los cabeza de turco, los que van delante, ¿ok? Son los que van penetrando nuevas culturas, son los que siembran iglesias, son los que empiezan proyectos, cruzan barreras, pueden cruzar barreras culturales o barreras de edad. Los apóstoles son los enviados, son los que empiezan el trabajo. Escúchenme bien, hermanos, no tiene nada que ver con los títulos que se están utilizando hoy en día por algunos falsos profetas mentirosos que utilizan el título de apóstol como categoría, como si ellos tuvieran más categoría que los pastores. Ellos son el apóstol no sé cuánto. Lo he dicho varias veces. Cuando yo me encuentro hoy en día con alguien que me viene con el título que yo soy apóstol, que yo soy profeta, inmediatamente lo saco de mi lista de pastores confiables. Todo por los últimos años. En los últimos años se han empezado a utilizar este título solamente como vanagloria, como soberbia, como si ellos fueran superiores. Entonces, de eso no estamos hablando. No estamos hablando de esta gente que ahorita aparece por todas partes, donde por casualidad el marido es apóstol y la mujer es profeta, o el marido es profeta y la mujer es apóstola. Es decir, estos son apostolobos, son mentirosos, son ladrones, que están metidos en el cuerpo de Cristo. Lo que estamos hablando son de los verdaderos que tienen el don de ser enviados a empezar un trabajo. Son los enviados. Pablo fue enviado a los gentiles, Pedro fue enviado a los judíos. Entonces estos apóstoles cruzaban fronteras culturales, nacionales, sembraban la palabra por donde Dios los llevaba. Estos son los apóstoles. ¿Ok? Luego dice los profetas, exactamente lo mismo que les acabo de decir, se aplica a los profetas. Ya lo hemos mencionado la semana pasada. Son los que traen un mensaje de Dios a los hombres. No son los mentirosos que se paran en el púlpito a decirte, Dios te va a bendecir y te va a hacer recontra grande y va a ser maravilloso para ti, porque te mienten, porque no se cumplen sus profecías. Son profetas falsos. Cuando profetizan algo y no se cumple, son profetas falsos.
Entonces ya lo hemos visto la semana pasada, no lo vamos a volver a ver. Luego vienen los evangelistas. Muy bien, tenemos apostolado y tenemos evangelismo. Este es otro don interesantísimo. Esta es la habilidad sobrenatural para interesarse constantemente por quienes no son salvos, explicándoles el mensaje de salvación en Cristo, de tal manera que muchos se convierten y son animados a convertirse en discípulos fieles. Yo he conocido gente con una capacidad tan natural de llevar a las personas a los pies de Cristo. Para algunos se hace un poquito complicado. Yo, por ejemplo, yo soy más de la línea de edificar a la iglesia, exhortar a la iglesia. Esa es mi línea. Pero hay otros que tienen esa capacidad de llevar a las personas a los pies de Cristo. Evangelismo. Si para ti es fácil llevar a una persona a los pies de Cristo, eres evangelista, ¿no? Muy bien, seguimos. 12. Pastor. Habilidad sobrenatural para enseñar de manera personalizada a quienes también se está ofreciendo guía, cuidado y protección. De esta manera, vela por la salud y crecimiento espiritual de otros creyentes, sirviéndoles como ejemplo. El pastor, el que cuida de las ovejas, no necesariamente puede ser un buen predicador, pero cuando tiene su corazón en las ovejas, cuando ama a sus ovejas, cuando cuida a sus ovejas, cuando las protege, las acompaña, las guía, ese es el que tiene el pastorado, el que tiene el don de pastor. No necesariamente ha estudiado en un seminario también. Conozco personas que tienen el don de pastor y no necesariamente han estudiado en un seminario. Pero cuidado, porque también ha venido la corriente de que cualquiera se considera pastor sin haber estudiado absolutamente nada. Hacen un curso por correspondencia y se atribuyen el título de pastor. Y sin conocimiento bíblico se ponen a pastorear una iglesia. Eso tampoco es correcto. Pero estamos hablando de aquellos que realmente tienen ese corazón para cuidar de sus ovejas, pastor. El siguiente, maestro, ¿no? El texto decía, pastores y maestros, o el don de enseñanza, ¿no? La habilidad para enseñar y explicar la palabra de Dios en forma clara, captando la atención de los creyentes. Habilidad sobrenatural de comunicar con los detalles necesarios de una manera clara, sabia, armoniosa y fiel las Sagradas Escrituras, disfrutando inseparablemente del estudio de ellas. Esta es una habilidad para comunicar la palabra de Dios. Un amigo mío que ya falleció soñaba con ser maestro. Lamentablemente no tenía el don. Y entonces en algún momento, cuando le dimos la oportunidad de enseñar, la gente se dormía, se aburría, se cansaban de escucharlo. Y yo le pregunté, poco tiempo después le pregunté y le dije, ¿cuál crees que es tu don? Y él me dijo, yo tengo el don de maestro. Y yo le contesté, no lo tienes, porque la gente no tiene el don de escucharte. Entonces, a veces es duro, pero a veces hay que reconocer que no todo el mundo tiene el don de enseñanza. Hay que evaluar bien si uno tiene el don de enseñanza antes de lanzarse a ser maestro. Muy bien, vamos en el don número 13. Nos vamos ahora, repasamos, ¿ya? Vamos a repasar, a ver acá. Vamos a ver, ahí está. 10, apostolado. 11, evangelismo. 12, pastor. 13, maestro y don de enseñanza. Y ahora nos vamos al Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que nos dará los siguientes 5 dones. Romanos 12, del 6 al 8. Dice el texto, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Acá encontramos 5 dones más. En primer lugar nos habla del de profecía, ya lo hemos visto. En el versículo 7 nos dice, o si de servicio en servir. El servicio, o también considerado el don de ayuda. Luego dice el que enseña en la enseñanza, ese es el maestro. Luego habla del que exhorta en la exhortación, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Vamos a ver estos 5 que no hemos visto todavía. Empezamos con el de servicio. Habilidad sobrenatural para percibir necesidades y gozosamente ofrecer asistencia para suplirlas o complementarlas, aún al costo de la privación personal. Se reconoce un alto valor espiritual en las labores físicas que quizás hasta sean obligación de otros y no propias. Algunos hacen la diferencia de que hay un don de ayuda que se concentra en personas y otro de servicio que se concentra en instituciones, pero no vemos que las escrituras marquen una diferencia en base a tales concentraciones. ¿Qué es el ayuda? Es aquel que está dispuesto a ayudar en todas las áreas de la iglesia. Es el que está listo para servir. ¿Por qué? Porque él de repente dice, yo no tengo el don de enseñanza, o yo no tengo el don de predicar o de traer mensaje a los hombres, o yo no tengo el don de ser misionero, o yo no tengo, etcétera, etcétera. Pero sí me encanta ayudar y servir. Yo he tenido iglesias donde hay personas que tienen este don y para mí han sido un punto de apoyo, un bastón en el cual me he podido reclinar y descansar. Son las personas que hacen el trabajo que yo como pastor no puedo hacer por falta de tiempo, porque necesito preparar estudios bíblicos. Y entonces hacemos un almuerzo latino. ¿Y cuál es mi área? Mi área es enseñar, predicar, edificar a la iglesia. Pero tengo hermanos que se encargan de todo. Se encargan de todo lo que es servicio, ayudar, organizar, planificar, etcétera, etcétera. El servicio de ayuda son estos hermanos que siempre están dispuestos a ayudar al que necesita ayuda o a la iglesia misma. Es un don precioso. ¿Eh? El don de exhortación, el número 15. Habilidad sobrenatural para aconsejar, animar y consolar, estimulando el corazón y a la conciencia, para que los oyentes obedezcan a Dios poniendo en orden su vida. Exhortar no simplemente significa llamarle la atención a la gente. La palabra exhortar viene de la palabra paracleto, que significa estar al lado de. Entonces, una persona está andando mal y uno se pone a su lado para volverlo al camino correcto, está exhortando. Una persona perdió un familiar y tú te quedas a su lado para acompañarlo en el dolor, estás exhortando, utilizamos la palabra consolando. Ese es el don de exhortación. Aquellas personas que acompañan en la necesidad, sea buena o sea mala, son personas que acompañan, ¿no? 16. El don de repartir o el don de dar. Es la habilidad natural para que al dar consistentemente del dinero y de los recursos propios para la obra y para el pueblo de Dios se haga con sabiduría, gozo y liberalidad. El dinero es un problema siempre. El dinero es un problema no solamente en el mundo, pero es un problema en las iglesias. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque el dinero es casi como un dios. Es decir, la gente idolatra el dinero y los bienes materiales. Se esclavizan. Su objetivo es tener más y más y más y más. Lograr tener lo más que se pueda. Y lo poco que a veces uno puede conseguir, lo guardan, pero como si fuera un tesoro. Es decir, somos esclavos del dinero. Pero la obra necesita sostenerse. La obra necesita crecer. La obra necesita multiplicar obreros, enviar obreros, tener recursos para que la obra de Dios crezca. Y entonces Dios muchas veces utiliza a estas personas que tienen en su corazón la capacidad de desprenderse
del dinero. Para ellos el dinero no los obliga. Para ellos el dinero es una herramienta para edificar y hacer crecer la obra de Dios. Muchas veces Dios busca de estas personas y les provee y les da a estas personas para que estas personas puedan sostener la obra de Dios. Yo conozco gente que de alguna u otra manera Dios les bendijo, se enriquecieron y ahora tienen un montón de dinero, pero no tienen el don de dar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nada, van a morir y en su tumba no entra ni el auto, ni la casa, ni las propiedades que ha comprado. La obra de Dios debía haber crecido, pero no. Para eso se necesitan personas que tienen este don, esta capacidad de desprenderse del dinero para ayudar, para dar, para sostener la obra. Y por último, 17, penúltimo, administrar o presidir también, que es la habilidad sobrenatural para comprender lo que es funcional y con ello ejercer liderazgo, dar dirección, administrar. Son los que administran. Muchas veces en la iglesia los pastores somos malos administradores. ¿Por qué? Porque no estamos metidos en el área de las finanzas o del dinero y entonces hay personas que administran mucho mejor que nosotros. Y entonces hay que darles a ellos el chance de administrar, presidir, se le llaman también, en una reunión, en una junta directiva. Son personas que saben dirigir la reunión. Dios les da a algunas personas esta capacidad. Por último, el don de misericordia, la habilidad sobrenatural para expresar empatía con el necesitado. Son las personas que deben encargarse del ministerio de ayuda social. Son las personas que aman visitar los hospitales, las cárceles. Son las personas que sienten un dolor especial por aquellas personas que necesitan misericordia. Y Dios pone esto en esos corazones, porque esas personas son necesarias en el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, a ver, repetimos estos últimos. Servicio o ayuda, exhortación, repartir o dar, administrar o presidir y tener misericordia. Y con esto hemos completado 18 dones que están en la Biblia y que uno tiene que ir descubriendo sirviendo. Es decir, tú te pones a servir a Dios y vas a darte cuenta cuáles son tus dones espirituales. Tú vas descubriendo tus talentos, que son con los que has nacido. El canto, la música, el teatro, son talentos con los cuales has nacido. Y luego vas descubriendo tus dones espirituales, que son los regalos de Dios, que te dan cuando eres parte del cuerpo de Cristo, para que seas instrumento útil en las manos de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, volvemos a 1 Corintios al capítulo 12. Y en el versículo 11, nos quedamos la semana pasada en el versículo 10. Y vamos a empezar ahora con el versículo 11. Para poder entender todo lo que se va a hablar ahora en el capítulo 12, debemos entender el problema de Corinto. ¿Ya? Y yo sé que esto va a chocar a mucha gente, pero quien es honesto con la palabra va a darme la razón. Corintio tenía un problema con los dones espirituales. Y Pablo va a tratar ese problema en el capítulo 12. Pero si no sabemos cuál es el problema, no vamos a entender por qué Pablo habla de esta manera. Y para entender esto, quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23. 1 Corintios 14, versículo 23. 1 Corintios 12, perdón, 1 Corintios 14, versículo 23. Antes de continuar, hay una persona que me pregunta si los dones son lo mismo que los talentos. No.
Los dones son regalos de Dios que se te asignan en el momento de tu conversión. Y talentos son lo que viene ya contigo desde el nacimiento. Los talentos son naturales, los dones son espirituales. Talentos, por ejemplo, talento con las matemáticas, talento del canto, talento a hacer teatro, talento de deportes, esos son talentos. Los dones espirituales son regalos de Dios y hemos visto la lista de estos dones. Continuamos con 1 Corintios 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ajá, aquí hay un problema y Pablo lo está mencionando. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y 1 Corintios 14, versículo 26 al 28, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, yo he visto cómo pastores, amigos míos, tienen que manipular la escritura para acomodarla a su doctrina de estos versículos que acabamos de leer. El problema de Corintio era un problema con el don de lenguas. Y estaban enseñando o creían o estaban practicando que todos debían hablar en lenguas. Por eso, Pablo dice, si entra gente a la iglesia y todos hablan en lenguas, ¿no dirán que están locos? O sea, los corintios estaban creyendo que el don de lenguas era un don para todo el mundo. Y lo usaban todos a la vez, porque todos hablaban, ¿no? Y entonces Pablo dice, ¿no dirán que están locos? Entonces luego la enseñanza es, no, así no. Tiene que hacerse 2 o 3 en forma consecutiva y con intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Entonces el problema de Corintio era un problema con el don de lenguas. Y, como repito, estaban enseñando que todo el mundo debía tenerlo, lo estaban usando en forma desordenada, todo el mundo hablaba a la vez, y eso era un problema. Y de eso va a tratar Pablo en el capítulo 12. Por eso les digo la introducción para que entiendan lo que había en la mente de Pablo a la hora de hablar. Ahora sí, nos vamos a 1 Corintios 12 al versículo 11. Entonces, lo primero que Pablo dice es 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas, está hablando de los dones espirituales, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ah? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien. Primera enseñanza sobre los dones espirituales. Los dones espirituales son regalos de Dios que se reparten de acuerdo a la soberanía de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No hay ningún don que se reparta de acuerdo a la voluntad del pastor, del líder, de la denominación, de la iglesia. No.
los dones se reparten de acuerdo a la voluntad de Dios como Él quiere. Es equivocado pensar que puede estar pidiéndole a Dios algún don en específico. Yo quiero ser predicador. No, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios reparte el don al que Él quiere. Pero yo quiero ser un enviado de Dios, yo quiero ser un misionero, yo quiero ser un apóstol, ¿no? Que viene a ser el misionero. No, no, no. ¿Por qué? Porque Dios reparte los dones como Él quiere. Pero yo quisiera tener el don de misericordia. No. Dios va a darle el don de misericordia al que Él considere, porque Dios es soberano. Momento. Yo quiero también el don de lenguas. No, porque Dios reparte los dones como Él quiere y no como nosotros queremos. ¿Ok? Primera enseñanza entonces, importante, ¿no? 1 Corintios 12:18 nos dice, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Es decir, en el cuerpo de Cristo, Dios dijo, ajá, este va a ser dedo, este va a ser ojo, este va a ser pestaña y este va a ser oreja. ¿Ya? Y no depende de lo que yo quiera, sino de lo que Él quiere. Punto 1. Seguimos leyendo ahora. Entonces los dones son regalos de Dios y se reparten de acuerdo a su soberanía. 1 Corintios 12, versículo 12. Y miren cómo la mentalidad de Pablo está pensando en este problema con el don de lenguas. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ok? Entonces, hay muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, es más o menos, Pablo está diciendo, somos como una empresa, es decir, hay una empresa, una fábrica, vamos a decir así, y en esa fábrica tienes gerentes, tienes jefe de personal, tienes trabajadores, tienes obreros, tienes el que limpia, tienes el que barre, tienes el que prepara los materiales, etc. Cada uno tiene una función, pero es una sola empresa, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, la iglesia es un solo cuerpo, aunque cada uno tenga funciones diferentes, es un solo cuerpo. Siguiente pasaje, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos y tanto esclavos como libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, solo hay un Espíritu Santo y por un Espíritu Santo todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, sumergidos en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizar significa sumergir en el cuerpo de Cristo y todos hemos bebido del mismo Espíritu. En otras palabras, hay un solo Espíritu y todos hemos participado de ese único Espíritu. No hay dos, no hay tres, no hay varios, hay uno solo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es uno solo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, dice, sino muchos. Ahora miren lo que está diciendo. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? En otras palabras, ¿hay algún don que si yo no tengo ese don, entonces ya no soy parte del cuerpo de Cristo? O sea, si no soy mano, pucha, no soy mano, qué pena. Como no soy mano, entonces no soy el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? No, la oreja, ajá. Entonces, si la oreja dice, no soy ojo, entonces no soy parte del cuerpo de Cristo. Vamos a repetirlo en términos más actuales. Entonces, si tú dices, ay caramba, o sea, si yo no soy pastor, no soy parte del cuerpo de Cristo. Si yo no soy predicador, no soy parte del cuerpo de Cristo. Si yo no hablo en lenguas, no soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo pues? El cuerpo es uno solo, aunque somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y uno no puede estar diciendo que no es parte del cuerpo de Cristo porque no tiene cierto don.
Seguimos. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Entendieron por qué Pablo está hablando de esto? Porque la iglesia de Corintio estaba hablando de que el don de lenguas era un don de todo el mundo. Entonces, dice, si todo el cuerpo fuera ojo, si todos tenemos el mismo don de lenguas, entonces, ¿dónde están los otros dones? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todos predicamos, ¿quién escucha? Si todos enseñamos, ¿a quién le vamos a enseñar? Si todos son maestros, si todos son misioneros, apóstoles, y todo el mundo se va, ¿quién se queda para predicar en la iglesia? Si todos somos pastores, ¿quién administra? Es tan lógica la enseñanza. La pregunta es esta. ¿Existe algún don excepcional para todos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a considerar que el don de lenguas es un don para todos y el resto de los dones diferente? ¿Quién ha inventado eso? ¿Eh? ¿Quién ha inventado esa doctrina que no está en la Escritura? ¿Eh? Y ahora interesante. Entonces, Pablo, nuevamente, ¿cómo? No puede ser, pues, no puede ser que todo el mundo tenga el mismo don. ¿No es cierto? Versículos 18, 19 y 20. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos pura oreja, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Quiere decir esto, hermanos, y esto es muy importante. La diversidad de dones es necesaria porque tiene como objetivo la unidad del cuerpo de Cristo. Quiere decir que es necesario que todos tengamos dones, pero dones diferentes. ¿Para qué? Para cumplir la función del cuerpo de Cristo, para ser un cuerpo. Para cumplir una función de un solo cuerpo, es necesario que haya mano derecha y mano izquierda, que haya ojo derecho y ojo izquierdo, que otros sean oreja y que otros sean lengua. Entonces, por eso es que los dones son diversos y por eso Dios da los dones en forma diversa a todo el mundo. Y no puede existir, por lógica, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, no puede existir un don que sea para todos. Es un absurdo bíblico, porque no seríamos cuerpo. Seguimos. En 1 Corintios 12, 21 al 26. Este pasaje también es muy bonito, porque dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 21 al 26. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía. Entonces, miren lo que dice el versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahí está la enseñanza. La diversidad de dones hace que nos necesitemos unos a otros. Esto es un concepto importantísimo en el cuerpo de Cristo. Yo no puedo menospreciar los dones de los demás porque me parezcan más débiles o que, dice el pasaje, que me parezcan menos dignos. No, no. Cada persona de la iglesia es importante.
No solamente el pastor o el predicador o el maestro. Cada persona de la iglesia es importante. Y nosotros todos debemos entenderlo. Necesitamos de los otros miembros del cuerpo de Cristo que tienen otros dones. No puedo rechazar a los otros miembros porque si no, no puedo funcionar como un cuerpo, ¿me entienden? Hermanos, esto debe hacernos cambiar nuestra perspectiva de la iglesia. Necesitamos aún a aquellos hermanos que hacen labores, digámosle, menos dignas. Lo necesitamos. Y cuando entendamos esto, vamos a amar a nuestros hermanos que hacen otro tipo de trabajos en lugar de nosotros. Vamos a amar a aquel hermano que lustra el piso de la iglesia. Vamos a amar a aquel que se encarga de las finanzas. Vamos a amar a aquel que nos enseña. ¿Por qué? Porque lo necesito. Necesito que haya en la iglesia alguien que me predique, alguien que me enseñe. Lo necesito. Y entonces todos nos necesitamos. Esto me parece preciosísimo. Entonces la siguiente enseñanza es la diversidad de dones hace que nos necesitemos unos a otros. En el versículo 25 dice, para que no haya divisiones en el cuerpo de Cristo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. Me encanta. La diversidad de dones es necesaria para que no hayan divisiones en el cuerpo de Cristo, sino que nos preocupemos unos por los otros. ¿A qué se refiere esto? Es muy simple. Cuando yo entiendo la diversidad de los dones en la iglesia, cuando yo entiendo que hay otras personas que cumplen otra función en el cuerpo de Cristo y que yo los necesito, entonces no me puedo estar peleando con ellos porque los necesito. Y en lugar de pelearme, me preocupo por ellos. ¿Dónde está este hermano que hacía tal cosa? ¿Dónde está este otro hermano que hacía tal otra? Entonces dice, la diversidad de dones ya no da lugar a la división. Por eso Pablo escribe, no hay divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupan los unos por los otros. ¡Qué maravilla! Entender que en el cuerpo de Cristo nos necesitamos y por eso nos preocupamos uno por otro. ¿Qué pasó con este hermano? ¿Por qué no viene? Ojalá que Dios ponga eso en nuestro corazón. Preocuparnos los unos por los otros, hermano. Preocuparnos por el que dejó de venir. Preocuparnos por el que se enfermó. Preocuparnos por el que enviudó. Preocuparnos por el que se casó. Preocuparnos unos por otros. Y en el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Quiere decir esto, que cuando hay verdadera unidad en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen. Cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia funciona como cuerpo de Cristo, ocurre esto. Y es igual en nuestro cuerpo. Si tú te vas a un gimnasio y comienzas a hacer mucho ejercicio y de repente se te atrofia un músculo en el brazo, en la mano o lo que fuese, todo el cuerpo lo siente. Sientes cuando la mano te duele, sientes cuando no puedes mover los dedos, sientes cuando el músculo de la espalda está duro. Lo mismo debería ocurrir en la iglesia. Deberíamos orar, hermanos, porque la verdad es que en muchas iglesias esto no es así. Muchas veces la iglesia se ha convertido en una organización, ha dejado de ser un organismo vivo. Y entonces, especialmente en una mega iglesia, cuando las iglesias son gigantescas o grandes, 3.000, 4.000, 5.000 personas, se desaparecen. Ya no sabes quién es quién, si vino, no vino, se murió, no se murió. Las iglesias pequeñas son mejores porque te conoces, etcétera, pero hermanos, las iglesias necesitamos llegar a este punto. Y los dones espirituales nos ayudan en eso, porque comprendemos que yo necesito
del otro hermano que tiene este don y ahora no viene. ¿Y qué pasa? Está enfermo. Entonces me preocupo y lo que él siente, yo lo siento. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Muy bien. Seguimos. En 1 Corintios 12, 27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Jamás olvides que tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Si Cristo vive en tu corazón, si has invitado a Cristo a tu corazón y Cristo es el Rey, el Señor en tu vida, tú eres el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Es decir, conformo el cuerpo, pero a la vez soy un miembro en particular que tiene funciones que cumplir en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer un pasaje que tiene que ver con este tema. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este texto lo hemos visto hace un momento, ¿no? El versículo 12 dice: ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para mi gloria personal, es para perfeccionar a los santos y es para edificar el cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lleguemos hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, los dones sirven para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, tenemos el don de maestro, tenemos el pastor que cuida las ovejas, tenemos el don de exhortación cuando ves que se están apartando, tenemos el que tiene el don de ciencia, que conoce bien la Biblia y la interpreta correctamente, tenemos el don de sabiduría, que te da buenos consejos. Entonces, todos los dones permiten que en el cuerpo de Cristo no seamos, pues, niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que para eso están, para edificarnos hasta la medida de la estatura del Hijo de Dios. Versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, Cristo. Cristo es la cabeza de su cuerpo. De quien todo el cuerpo, y aquí viene el asunto, aquí vienen los dones, tus talentos, viene todo. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué precioso texto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partes del cuerpo se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, yo, por ejemplo, mi fuerte es la enseñanza, la predicación, ¿ok? Y yo necesito concentrarme, ¿para qué? Para poder darles buenos estudios que sean pegados a la palabra, buenas predicaciones que sean pegadas a la palabra. Pero necesito gente
que se encargue de otros aspectos de la iglesia. De la parte administrativa, de la parte logística, de la parte de organización, de la parte de ayuda, de servicio. ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo de Cristo. Si el pastor tiene que hacer todo, la iglesia se va al tacho. Cada miembro de la iglesia tiene que estar dispuesto a ayudar según su propia actividad para que la iglesia reciba su crecimiento en amor. Vamos terminando. 1 Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué parte no se entiende de este texto bíblico? 1 Corintios 12, 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿De qué está hablando Pablo? De que yo puedo usar los dones que Dios me ha dado. Yo lo puedo usar porque Dios me los ha regalado. Pero yo puedo usarlos sin amor y no sirven para nada. Y el capítulo 13, que vamos a ver la próxima semana, el camino excelente que Pablo está hablando, es el camino del amor. Y va a decirlo claramente: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y en el capítulo 13 nos va a decir que vamos a servir a Dios, pero la clave, el camino para servir a Dios es el amor. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, hermanos, para terminar, vamos a repasar. Los dones son herramientas espirituales que Dios te regala para que puedas funcionar, ser parte del cuerpo de Cristo y poder servir a Dios. Son capacidades espirituales que vienen desde el cielo a tu corazón en el momento de tu conversión para que seas instrumento útil en las manos de Dios. Los dones tienen como objetivo que seamos útiles en el cuerpo de Cristo. Los dones son regalos de Dios y se reparten de acuerdo a su voluntad. La diversidad de dones es necesaria porque tiene como objetivo la unidad del cuerpo de Cristo. La diversidad de dones hace que no necesitemos unos a otros. La diversidad de dones es necesaria para que no hayan divisiones en el cuerpo de Cristo, sino que nos preocupemos unos por los otros. Y por último, cuando hay verdadera unidad en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen. Cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Termino diciéndoles algo. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, has sido injertado en el cuerpo de Cristo. Eres miembro. Por lo tanto, tienes una función. Esa función depende del don que Dios te ha dado. Por lo menos tienes uno. Quizás tengas dos o tres de repente. Nadie tiene todos porque sería Cristo. ¿Eh? Pero por lo menos tienes uno. Y tu función es usarlo. Ser útil en la mano de Dios. Una persona que solo es oyente, que solo es espectador, que solo es un asistente y no funciona, no tiene una función en el cuerpo de Cristo,
dudo que sea miembro del cuerpo de Cristo. Así que acércate al Señor y dile: Señor, yo no quiero ser un apéndice, yo quiero servirte. Yo quiero ser útil en tus manos. Enséñame cómo puedo usar mis talentos, mis dones, mi tiempo, mis recursos para servirte, porque todos queremos ser instrumentos útiles en el camino de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu enseñanza. Úsala para tu gloria, llévala a los oídos que tienen que escucharla y llévate toda la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a la misma hora, para continuar con 1 Corintios capítulo 13. Que Dios les acompañe. Bienvenidos